Antes de un traslado que fue acompañado por miles de personas que salieron al paso del cortejo fúnebre de Juan Gabriel. Este es el último momento de Juan Gabriel, el hombre que llenó estadios, que hizo cantar a generaciones enteras y que convirtió cada dolor en una melodía inmortal. Un ícono cuya voz fue refugio para millones y cuya partida dejó un eco de preguntas sin respuesta. El 28 de agosto de 2016, en una tranquila mañana de domingo en Santa Mónica, California, la música mexicana perdió a uno de sus hijos más queridos. Apenas 48 horas antes, el Divo de Juárez había incendiado el escenario de The Forum en Inglewood con un concierto que parecía una celebración a la vida. Nadie podía imaginar que aquella noche sería la última vez que veríamos su silueta ondeando entre aplausos. Durante décadas, Juan Gabriel fue mucho más que un cantante. Era un narrador de historias de amor y desamor, un poeta popular, un hombre que aprendió a sobrevivir a la pobreza, a la orfandad y a las críticas, para transformarse en una leyenda viva. Pero detrás de la sonrisa eterna y los trajes brillantes, se escondían luchas silenciosas, problemas de salud, presiones laborales descomunales, y un entorno personal envuelto en secretos y disputas. La versión oficial habló de un infarto fulminante, pero las teorías comenzaron a florecer como notas disonantes en una canción perfecta. ¿Fue el agotamiento extremo de su exigente gira lo que le arrebató la vida? ¿Hubo señales previas que fueron ignoradas? ¿O hay detalles de aquella mañana que nunca se han contado del todo? Su muerte no solo fue una noticia, fue un terremoto cultural. México entero se paralizó. Los noticieros interrumpieron su programación. Los fanáticos se reunieron frente a su casa y en plazas públicas para cantar sus éxitos, como si quisieran retenerlo con la fuerza de su voz colectiva. Pero más allá del dolor, quedó un aire de misterio. La manera exacta en que Juan Gabriel vivió sus últimas horas, las llamadas que recibió, la gente que lo acompañó, o la que no estuvo, forman parte de una historia que se ha contado a medias. Y hoy, en este recorrido por sus días finales, intentaremos entender qué pasó realmente, y por qué su despedida sigue envuelta en un halo de leyenda. Porque en la vida de Juan Gabriel, incluso el adiós tuvo un toque de espectáculo y de secreto. Para entender el peso de aquel 28 de agosto de 2016, hay que volver atrás, mucho antes de que Juan Gabriel se convirtiera en el fenómeno que llenaba estadios en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, en un hogar humilde marcado por la tragedia. Su padre fue internado en un hospital psiquiátrico cuando él aún era un niño, y su madre, incapaz de mantener a todos sus hijos, lo envió a una escuela, orfanato en Ciudad Juárez. Fue en esa ciudad fronteriza donde comenzó a forjar su leyenda y su nombre artístico. A finales de los años 60 y principios de los 70, Juan Gabriel irrumpió en la música con una propuesta que rompía moldes. No era solo su voz potente y emotiva, sino la forma en que conectaba con el público. Sus letras eran confesiones, sus gestos, declaraciones de amor. En un México todavía conservador, él se atrevió a brillar con vestuarios extravagantes y coreografías teatrales, provocando tanto devoción como críticas. Para los años 80 y 90, ya era el Divo de Juárez, compositor de más de 1.8 canciones, intérprete de clásicos eternos como Querida, Amor Eterno, Hasta que te conocí, y productor de álbumes que marcaron a artistas como Rocío Dúrcal, Daniela Romo o Lucha Villa. Su música cruzó fronteras y generaciones. Su figura, sin embargo, siempre estuvo rodeada de un aura enigmática. Nunca habló abiertamente de su vida sentimental, aunque las especulaciones eran constantes. Su respuesta, siempre sonriente, era: lo que se ve no se pregunta. Con el paso del tiempo, la presión por mantener su estatus y el ritmo implacable de sus giras comenzaron a pasar factura. Juan Gabriel ya había tenido episodios de problemas de salud, incluyendo hospitalizaciones por neumonía y cuadros de agotamiento. Sin embargo, la máquina no se detenía. Contratos, compromisos y una agenda que lo llevaba de un país a otro sin descanso. En 2015, anunció su gira México es todo, una producción ambiciosa con decenas de conciertos. El público lo veía radiante sobre el escenario, pero detrás de los reflectores había señales de cansancio.
Aún así, su entrega era total. En cada show cantaba más de 30 temas, sin apenas pausas, a veces durante más de 2 horas y media. En la última semana de agosto de 2016, Juan Gabriel se encontraba en Los Ángeles para presentarse en el emblemático The Forum. El 26 de agosto ofreció un concierto apoteósico, con más de 17 personas coreando cada palabra. En las grabaciones de esa noche, su voz mantiene la fuerza de siempre, pero sus movimientos parecen más pausados, y en algunos momentos se le ve tomar aire con mayor dificultad. Aún así, cerró el show con una sonrisa amplia y una frase que hoy suena premonitoria: «Felicidades a todos, por todo». 2 días después, la noticia de su muerte en Santa Mónica sacudió al mundo. La versión oficial fue clara: un infarto fulminante. Pero la falta de detalles, la rapidez con la que se cerraron las explicaciones y el silencio de ciertos miembros de su círculo íntimo encendieron las teorías. Algunos apuntaron al exceso de trabajo, otros a problemas cardíacos no atendidos a tiempo, y no faltaron quienes insinuaron que la historia real era mucho más compleja. El escenario estaba listo para un último acto que, como en sus canciones, mezclaba pasión, drama y misterio. Un artista que había vivido para su público y que partió dejando una pregunta latente: ¿qué ocurrió realmente en sus últimas horas? La historia de Juan Gabriel es, en esencia, una epopeya moderna. Desde aquel niño que cantaba en las calles de Ciudad Juárez para ganar unas monedas, hasta el hombre que llenaba estadios en cualquier rincón del continente, su vida fue una escalada constante hacia un lugar en el que pocos logran mantenerse. En 1971, tras años de cantar en bares y pequeños foros, firmó con RCA Víctor y lanzó su primer álbum, El alma joven. El éxito no tardó en llegar. Temas como No tengo dinero se convirtieron en himnos de superación y esperanza. Juan Gabriel entendió desde el inicio que su voz no solo debía llegar a los oídos, sino al corazón de quienes lo escuchaban. Los años 70 y 80 fueron su trampolín definitivo. No solo componía para él, sino para decenas de artistas que veían en sus letras un vehículo perfecto para emocionar al público. Con Rocío Dúrcal creó una de las sociedades artísticas más memorables de la música latina, dejando un legado de discos que aún hoy son referencia. Pero el ascenso meteórico también trajo consigo tormentas. En 1982, una disputa legal con su disquera lo alejó de los estudios de grabación durante casi 8 años. Aún así, lejos de desaparecer, Juan Gabriel se mantuvo vigente con presentaciones en vivo y composiciones que otros interpretaban. Cuando regresó, lo hizo con fuerza descomunal. El álbum, Gracias por esperar, fue un título que hablaba por sí mismo. A mediados de los 90, su figura ya era la de un ídolo intocable. Querida, interpretada en programas de televisión y conciertos multitudinarios, había roto récords de permanencia en las listas mexicanas. Sus recitales eran espectáculos visuales, orquestas completas, mariachis, coros, y un Juan Gabriel que cambiaba de vestuario como si cada traje representara una etapa de su vida. Sin embargo, detrás del brillo, la salud comenzaba a mostrar grietas. Varios episodios de neumonía, problemas respiratorios y caídas en el escenario encendían las alarmas, pero él insistía en continuar. En entrevistas, repetía que no sabía vivir sin cantar, que su energía provenía del aplauso. El acontecimiento que encendió la última etapa de su vida fue la gira México es todo, en 2015. El proyecto, pensado como una celebración de su carrera, se convirtió en una maratón de 30 ciudades en poco más de un año. Juan Gabriel asumió cada show como si fuera el último, cantando hasta la extenuación. La producción incluía cambios de vestuario, coreografías, invitados sorpresa y un repertorio de más de 40 años de música. En los camerinos, sin embargo, la imagen era distinta. Momentos de reposo absoluto, inhaladores para la respiración, y un equipo preocupado por su agotamiento. Pero Juan Gabriel, con su habitual sonrisa, restaba importancia a cualquier señal de debilidad. La noche del 26 de agosto de 2016 en The Forum, todo parecía seguir el guión de siempre. Más de 17 personas coreaban cada canción. Hubo un instante, mientras interpretaba Amor Eterno, en que su voz se quebró ligeramente. Algunos pensaron que era pura emoción,
pero quienes lo conocían sabían que también había un esfuerzo físico evidente. Al terminar, agradeció con palabras que hoy suenan casi como una despedida. Lo que ustedes me dan, yo se los devuelvo multiplicado. El 27 de agosto descansó en su residencia de Santa Mónica. Ese día, según se sabe, habló por teléfono con familiares y revisó detalles de los siguientes conciertos. No dio señales claras de malestar grave, aunque algunos cercanos mencionaron que lo notaban más cansado de lo habitual. La mañana del 28, todo cambió. El equipo lo encontró sin respuesta en su habitación. Los servicios de emergencia confirmaron su muerte por infarto agudo al miocardio. En cuestión de minutos, la noticia recorrió el mundo, provocando un impacto emocional masivo. Las consecuencias fueron inmediatas. La gira quedó suspendida, comenzaron homenajes en plazas y teatros, y el gobierno de México ofreció un homenaje póstumo en Bellas Artes. Sin embargo, también surgieron interrogantes. ¿Por qué un hombre con antecedentes de problemas de salud estaba sometiéndose a un calendario tan exigente? ¿Hubo advertencias médicas ignoradas? ¿Se podría haber evitado? La historia de su ascenso, marcada por talento, disciplina y una conexión única con su público, llegaba a su conclusión en un punto alto, pero con un final tan abrupto que parecía un capítulo inconcluso. Como en sus canciones, el clímax de su vida llegó envuelto en emociones intensas y en una despedida que, de alguna manera, aún seguimos cantando. La versión oficial fue rápida y concisa. Un infarto agudo al miocardio terminó con la vida de Juan Gabriel. Sin embargo, para un ícono de su magnitud, la explicación parecía demasiado simple. En cuestión de horas, empezaron a circular versiones no oficiales, algunas provenientes de personas cercanas y otras de la prensa sensacionalista, que hablaban de detalles omitidos y circunstancias poco claras. Uno de los puntos más comentados fue el estado físico del cantante en las semanas previas. Testigos afirmaron que, durante varios conciertos, se le veía agitado, tomando pausas para recuperar el aire y recurriendo con frecuencia a botellas de oxígeno entre canciones. Su calendario de presentaciones era extenuante, con cambios constantes de ciudad y apenas días de descanso. Para sus admiradores más atentos, no era difícil suponer que su corazón estaba trabajando al límite. La pregunta era inevitable: ¿por qué nadie detuvo la gira? Algunos miembros de su equipo dijeron que el propio Juan Gabriel se negaba a cancelar fechas, temiendo decepcionar a su público. Otros insinuaron que había compromisos contractuales que lo obligaban a continuar, incluso contra las recomendaciones médicas. Y, como ocurre en toda leyenda, no tardaron en surgir teorías más extremas. Unos afirmaban que su muerte no había ocurrido en Santa Mónica, sino en otro lugar, y que la información se manipuló para proteger su privacidad. Otros iban más allá. Aseguraban que Juan Gabriel no había muerto, y que estaba oculto, retirado en algún punto del mundo, lejos de los reflectores que lo acompañaron toda su vida. Las supuestas apariciones posteriores, fotos borrosas y testimonios confusos, alimentaron ese mito. La polémica también tocó a su familia. Apenas días después de su partida, comenzaron disputas legales por la herencia, cuyo valor superaba los $30 millones en propiedades, regalías y derechos de autor. La designación de su hijo Iván Aguilera como heredero universal provocó enfrentamientos con otros hijos y personas cercanas, quienes alegaban que no todo estaba en orden. Estas tensiones familiares, expuestas ante la prensa, hicieron que el duelo público se mezclara con un drama legal digno de una telenovela. Entre las verdades menos conocidas está el hecho de que en sus últimos días, Juan Gabriel tenía planes para un álbum y un documental autobiográfico. Según fuentes cercanas, había grabaciones inéditas y escritos personales que nunca vieron la luz. Algunos sostienen que esos materiales contenían confesiones y reflexiones íntimas, y que su desaparición no fue casualidad. El clímax emocional llegó cuando se transmitieron las imágenes de su homenaje en el Palacio de Bellas Artes. El féretro, cubierto por flores y rodeado de mariachis, recibió a miles de personas que hicieron fila durante horas para despedirse. La escena era sobrecogedora. Un país entero cantando amor eterno mientras el cuerpo de su autor descansaba a pocos metros. Entre lágrimas y aplausos, la figura de Juan Gabriel se transformaba oficialmente en leyenda. Sin embargo,
Las reacciones no fueron unánimes. Mientras la mayoría lloraba su partida, hubo voces críticas que recordaban sus disputas con medios, las polémicas sobre sus declaraciones evasivas y los rumores de un carácter impredecible tras bambalinas. Otros subrayaban que su genio creativo era inseparable de una vida marcada por contradicciones. Un hombre generoso con desconocidos, pero distante con algunos de sus más cercanos. Un artista que daba todo en el escenario, pero que ocultaba gran parte de su mundo personal. Los medios internacionales recogieron el suceso con titulares que iban desde el homenaje más sentido hasta la insinuación de conspiraciones. Y aunque ninguna teoría alternativa fue probada, el velo de misterio nunca terminó de levantarse. Hoy, al recordar sus últimos días, la sensación que queda es doble. Por un lado, la gratitud hacia un hombre que entregó su vida al arte y al público. Por otro, la certeza de que hay capítulos de su historia que quizá nunca conoceremos por completo. Esa mezcla de luz y sombra es, quizás, lo que mantiene viva la fascinación por Juan Gabriel. En el último momento, creemos que la historia de Juan Gabriel es un reflejo perfecto de lo que significa ser una leyenda viva y de lo que implica pagar ese precio. No estamos hablando solo de un cantante exitoso, sino de un hombre que supo transformar cada golpe de la vida en una melodía capaz de atravesar generaciones. Su música no fue solo entretenimiento, fue terapia, refugio y espejo para millones. Pero, al mismo tiempo, su vida nos recuerda que el brillo de los reflectores no ilumina todo. Detrás de cada sonrisa en el escenario, de cada traje deslumbrante y de cada nota impecable, existía un ser humano con fragilidades, dolores y decisiones difíciles. Juan Gabriel fue un artista que eligió darlo todo al público, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Esa entrega total es admirable, y también profundamente triste, porque nos hace preguntarnos si, al final, el escenario no se convirtió en su mayor aliado y su más peligroso enemigo. El misterio que rodea sus últimas horas ha sido, para muchos, una herida abierta. Las versiones encontradas, las teorías y las disputas familiares forman parte de esa narrativa que mezcla la verdad con la leyenda. ¿Importa descubrir cada detalle? Tal vez sí, para quienes sienten que aún falta una pieza en este rompecabezas. Pero, para otros, lo importante es que, hasta el último día, Juan Gabriel fue fiel a su esencia, un hombre que vivía para dar amor en forma de canción. En lo personal, este canal ve en Juan Gabriel a un ejemplo de resiliencia pura. Su infancia difícil, sus batallas legales, las críticas a su estilo y las dudas sobre su vida personal no lograron quebrarlo. Al contrario, lo hicieron más fuerte y más decidido a escribir su propia historia. Una historia que, como toda gran obra, tuvo un final inesperado, abrupto y lleno de simbolismo. Y aquí es donde queremos invitarte a reflexionar. ¿Deberíamos recordar a Juan Gabriel por el misterio que dejó o por el legado que nos entregó? ¿Es más poderoso el eco de las preguntas sin respuesta o la voz que sigue sonando en nuestras memorias y playlists? Para nosotros, lo ideal es no elegir, guardar ambas cosas, aceptar que el mito y la verdad pueden coexistir, que un ídolo puede ser, al mismo tiempo, un ser humano vulnerable y un artista imparable, y que su partida, aunque dolorosa, es también un recordatorio de vivir con pasión, porque nunca sabemos cuándo será nuestro propio último momento. Hay despedidas que ocurren en silencio, y hay otras que, como la de Juan Gabriel, se convierten en un coro colectivo imposible de olvidar. El 28 de agosto de 2016 no fue solo el final de una vida, fue el cierre de un capítulo en la historia musical de todo un continente. Sin embargo, como en las mejores canciones, la última nota no se desvaneció, sigue flotando en el aire, mezclándose con nuestra memoria. A veces, al escuchar Amor Eterno, parece que podemos verlo de nuevo sobre el escenario, los brazos abiertos, la mirada encendida, esa sonrisa que era promesa y despedida al mismo tiempo. Es en esos instantes cuando entendemos que la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en la huella que dejamos en los demás. El misterio de sus últimas horas seguirá siendo parte de su mito. Quizá haya verdades que nunca salgan a la luz, conversaciones que quedaron entre paredes y secretos guardados en corazones leales. Pero tal vez eso sea lo justo, que una figura como Juan Gabriel conserve un rincón de intimidad,
incluso frente a un público que lo amó sin condiciones. Lo que sí conocemos es su legado, canciones que acompañaron bodas, despedidas, reconciliaciones, fiestas y soledades, letras que hablaron en nombre de quienes no encontraban las palabras, momentos en los que su voz fue un abrazo invisible para millones. Y así, aunque su partida fue repentina y dejó más preguntas que respuestas, Juan Gabriel sigue presente. Está en cada mariachi que entona sus rancheras, en cada joven que descubre su música por primera vez, en cada lágrima que cae al recordar un verso suyo. En el último momento creemos que, a veces, las despedidas más hermosas son las que dejan espacio para imaginar. La historia de Juan Gabriel nos pertenece ahora a todos, y cada uno la contará a su manera. Algunos hablarán del artista inigualable, otros del hombre reservado, otros del mito que tal vez nunca se fue del todo. Porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora tú conoces una más. Y mientras su voz siga viva en nuestras memorias, Juan Gabriel no habrá tenido un último momento,